Lo primero, transmitirte la enhorabuena y las gracias porque bueno, ha sido un constante ir y venir de preguntas. La gente está encantada de escucharte, de verdad. Bueno, Ione, desde Santa Cruz de Tenerife, nos preguntaba, ¿indiferencia creativa tiene que ver con el camino medio? Tiene que ver. El camino medio es una metáfora que se ha utilizado en muchas tradiciones. Está en el budismo, es el camino del corazón, el camino del medio es el camino de la compasión. Así que tiene sentidos muy profundos desde lo espiritual hasta lo terapéutico, pero sí que tiene que ver, visto desde el punto de vista de Friedlander, como decíamos antes, el camino del medio en el sentido que es como no te estás agarrando a ninguna de las cosas previstas, sino que te permites un punto de vista que tiene que ver con un lugar en la nada. Así que en realidad sí que es una travesía y que llevaría a esto último que estaba contando, el proceso artístico, como un situarse en un medio que es lo más parecido a la nada. Si lo entendemos desde ese lado, del camino del medio como el camino de la nada, sí. Si es el camino de la compasión budista, tiene otro sentido más profundo, aunque tampoco es tan discordante. Ana desde Sevilla nos preguntaba, ¿estar en el punto cero es estar en el desapego, perdón? Sí, básicamente es eso. Friedlander lo llamaba el punto de indiferencia creativa por eso. Es como lo que pasa que es una experiencia muy difícil de transmitir porque no solamente la puede imaginar a nivel virtual, es como decir, a ver, podríamos imaginarnos esa línea que os decía antes y cómo sería no ponerse ni aquí ni allá, sino ubicarse donde todavía no hay nada de blanco ni nada de negro, que es el ejemplo que os ponía antes. Ese punto cero realmente es un estar sin apetencia ni anhelo de nada. Luego uno podrá irse por acá o por allá, pero en la medida en que no haya anhelo, que no hay anhelo no hay apasionamiento por ninguno de los dos polos, hay un desapego interior. Es un camino de neutralidad, claramente. Por eso me gusta tanto la expresión de Claudia Naranjo cuando dice es el último refugio del terapeuta, porque es como poder estar trabajando metido en mucha intensidad y a la vez poder estar tan libre, tan disponible, a lo que venga. En realidad, cuando Freud le recomendaba a sus psicoanalistas benevolencia, la expresión de Freud era no sé qué benevolente, no me acuerdo cómo lo decía exactamente, pero era un poco algo parecido. Yo creo que Peirce se lo define mucho mejor porque está hablando desde esa filosofía y desde el budismo también. Así que obviamente tiene que ver con el desapego. Bueno, y por último hemos tenido que hacer una selección. Fran, desde Ayamonte, Huelva, nos hablaba de la agresividad, ¿no? Y de qué manera se puede cambiar sin dejar de ser. A ver, la agresividad, el problema que tiene es que es una emoción muy socialmente muy penalizada. Y desde ahí se le resta su potencial al servicio de la salud. Yo creo que es muy distinto de la violencia, que se confunde. Pero la violencia casi siempre ocurre porque se ha negado mucho la agresividad. Y cuando la agresividad se inhibe, se atranca, se controla demasiado, seguramente cuando explotan de manera tan violenta que es destructiva. Y entonces por ahí se piensa que la fuente original de la agresividad sea negativa. Desde la Gestalt no la vemos nunca como negativa. Peirce, su primer libro, lo tituló Yo, hambre y agresión, como una especie de legitimidad de la palabra agresión. Y él decía, la agresión está al servicio de la vida. Uno en la vida necesita de la agresión para hacerse con el mundo. Pero la agresión no significa matar a nadie ni dañar a nadie. Simplemente decir, estoy aquí, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo quiero. Hace falta un acto agresivo en el sentido como de intervenir en el mundo. Él decía, ponía la metáfora siempre de la manzana. Decía, si yo me trago la manzana entera, me va a hacer una úlcera de estómago. Para que me siente bien la tengo que destrozar, la tengo que masticar. Y masticar es un acto agresivo, tengo que destrozar la manzana para comérmela. Pero también dice, psicológicamente nos pasa igual en la vida, uno tiene que masticar, tiene que destrozar la realidad, tiene que intervenir en el mundo como para hacerse con el mundo. Yo creo que eso tiene que ver con la agresividad en el sentido más sano de la palabra, de afirmarse, de coger su fuerza, de poder defenderse, de aprender un poco su propia territorialidad, su manera de estar en el mundo. Y yo creo que eso está al servicio de la salud. Y si eso funcionara de una manera medianamente normal o no fuera demasiado inhibido cuando somos pequeños y no se penalizara tanto como violento o peligroso, seguramente nos iría mejor. Como está tan penalizado y tan prohibido, lo que nos queda de la agresividad es la peor de las experiencias, la violencia explosiva, y cuando ya
no tiene sentido cuando es básicamente destructiva. Pero hay una parte, si estamos hablando de polaridades, ya estamos hablando de Dionisio, Dionisio tiene que ver con lo destructor. Hace falta también una parte interna de destrucción de la experiencia. Nosotros estamos también siempre destruyendo nuestra manera de estar con los alimentos, en la vida, en las relaciones. También hay una parte que estamos destruyendo y construyendo, es parte necesaria del asunto y hay que entenderlo psicológicamente con menos penalización de la que se entiende generalmente. La agresión, por ejemplo, en terapia nunca está prohibida porque se le pone unos límites para que pueda ser controlada y que no tenga daño para nadie. Pero si alguien tiene una experiencia violenta interna de mucha rabia, por ejemplo, de mucha malestar, de una necesidad de destrozar algo, en terapia se le facilita que se lo pueda hacer con colchonetas, con cojines, gritando, como sea, porque es una experiencia que está al servicio de la vida. Cuando uno hace eso, algo recupera de su fuerza original y ya no va a necesitar salir y matar a nadie, sino que seguramente habrá entendido la necesidad que tenía de legitimar ese sentimiento dentro de sí. Así que si pudiéramos darle espacios sanos a la expresión de la agresividad, seguramente veríamos que está específicamente al servicio de la salud y no al revés. Mientras que te veía, tenía la sensación un poco como de zambullida, ¿no? Mirando aquel cuadro, sí, que me recuerda un poco también al mar, ¿no? Como entrando poco a poco. Es verdad. Y con una profundidad donde nos hemos metido, donde llegamos, tocamos fondo y ¡pum! Pero a mí me da la sensación de que sale un individuo de ahí completamente transformado. Mi pregunta es, ¿cómo conciliamos este individuo con lo social? ¿Qué hacemos? Con un poco el mundo en el que vivimos, la estructura, en fin, un poco sensación. Lo más fácil sería decirte que en la medida que se transforma uno, ayuda a transformar su mundo alrededor. Y eso es verdad, eso lo comparto muy profundamente y es cierto. Lo que pasa es que no sirve mucho en este mundo de ahora, ¿verdad? La sensación de que por más que se transforme uno, la destrucción y el deterioro es tan fuerte en lo social, en lo ecológico y en todo, que es como si hubiera que ir un poquito más deprisa. Yo no tengo la receta para eso, de cómo hacerlo para que vaya más deprisa. Así que tengo que volver un poco al obvio de antes, de que un proceso de transformación sí que tiene como una especie de ese efecto de ondas que tiene una piedra que cae en el estanque, como que las ondas se van extendiendo, se van extendiendo. Yo creo que lo que la terapia aporta, o lo que te puede haber pasado con este esquema como un trabajo de inmersión al que has tocado a un lugar al que emerges, con lo que emerges seguramente es mucho más vivible en tu experiencia de vida de lo que en principio puede parecer, aunque haya cosas en las que vas a chocar y se van a oponer. Pero seguramente también esa será parte de las pruebas, digamos, del buscador, ¿eh? Cuando hablamos de un proceso de este sentido, Teo lo dijo al comienzo, lo de esa expresión de las 4 caras del héroe. Yo llamo el héroe hablo de héroe porque es un poco una terminología antigua del viaje del héroe, pero es básicamente el camino del buscador, y el camino del buscador es alguien que no está a gusto con lo que pasa, con lo que le pasa en su vida y con lo que pasa a su alrededor. Así que algo quiere cambiar en sí y fuera de sí. Y eso es lo que le va a llevar a un proceso de transformación. Así que lo que por el camino gane y cómo se las tenga que pelear con el mundo van a ser las pruebas de su héroe interior. Y eso es inevitable y tendrá que jugárselas. Pero de eso se trata. Es decir, que el que sea difícil o el que no tengas asegurado el éxito de entrada no significa que no merezca la pena el viaje. Lo que pasa es que el buscador es aquel que se compromete con el viaje. No todo el mundo se quiere comprometer, ni falta que hace, porque siempre habrá más dormidos que lúcidos, si no el mundo no funcionaría. O sería otro mundo inconcebible, ya no lo podemos concebir, no lo conocemos, es una utopía. Pero bueno, si uno está comprometido con su propio desarrollo, su propia transformación, necesita también transformar un poco su entorno. Necesitará ser más claro con la gente de alrededor, no tolerará según qué cosas. Y eso a la fuerza tiene un efecto también social en el entorno. Desde luego más limitado de lo que nos gustaría por lo deprisa que va el deterioro, digamos, en todos los sentidos. Pero así está la cosa. Hola, buenas noches. Buenas noches. Profesor Peñarrubia, en primer lugar, felicitarle por esa magnífica e intensa, ¿no?, conferencia que nos ha dado sobre la Gestalt. Gran admirador de esa técnica terapéutica, ¿no?
Pero me voy a presentar primero, claro, no lo he hecho. José María Cid, y soy profesor de psicología en esta universidad de hace muchísimos años. Y cuando vi ese anuncio de su conferencia, pues me llamó muchísimo la atención, sobre todo por ese aspecto, por ese tríptico, ¿no?, que presenta de la Gestalt como terapia tan reconocida y excelente que existe, con la creatividad y también con el arte. Dado que yo trabajo lo que sería, y conocerá perfectamente lo que son las técnicas proyectivas, las técnicas de dibujo, en este caso concreto gráficas, ¿no? Y entonces me preguntaba desde el principio de esa sugerencia, de esa conferencia, pues hasta qué punto esa espontaneidad de la que usted ha hablado, que es tan familiar en las técnicas proyectivas, tenían incidencia dentro de la terapia gestáltica en cuanto a la creatividad artística de los enfermos, de los pacientes o de las personas afectadas, ¿no? Es decir, que hasta qué punto, repito, los dibujos, la pintura, concretamente, como representación de esa personalidad, ¿no?, de la conflictividad, ¿no?, humana, etc., pues tenía su relación. Muchas gracias. Yo creo que lo que tiene mucha potencia en Gestalt es el trabajo con lo proyectivo, con las proyecciones. Básicamente, para mucha gente incluso lo simplifica como que es una terapia de la proyección, porque todo el tiempo lo que estamos es haciendo el facilitar la proyección para luego reincorporarla, ponerlo fuera para luego poderlo llevar dentro, ¿no? Entendiendo que uno proyecta fuera aquello de su mundo interno que no puede con ello, que no lo puede integrar, digamos, no lo puede asimilar, y de alguna manera lo proyecta en una pantalla externa, y en la medida en que lo proyecta puede ser sano si lo recupera o neurótico si se desposee de ello. Es decir, imaginemos que uno lo que proyecta son su ternura, y entonces uno no se reconoce tierno, pero solamente está atento a la gente que es tierna, es decir, una proyección puesta en las personas. Así que la Gestalt trabaja mucho con la proyección, y entre ellas la proyección de los dibujos, la parte gráfica, la parte artística, pero de cualquier otra manera. Es decir, que, por ejemplo, una de las maneras más clásicas de trabajar la Gestalt con la proyección son los sueños. Y la Gestalt lo que interpreta es que cada sueño, cada parte del sueño, es una creación artística del soñante. Entonces, si uno sueña con un carro, no es que tenga que ver eso con algún símbolo de no sé qué, sino que uno es un carro también, y cuando se mete a ser el carro y lo juega o lo dramatiza o se identifica con el carro, va a descubrir que eso le dice algo de él. Entonces, en Gestalt lo que hacemos, por ejemplo, con los sueños es que cada parte que aparece la utilizamos como una proyección para decirle, a ver, recupera esa proyección, tú la has producido como artista, la has puesto en tu sueño fuera, ahora apropiate de ella. ¿Qué me pasa a mí siendo un carro? Soy un carro, tengo 4 ruedas, no, tengo 2 ruedas, pero una está rota. Y sin darme cuenta empiezo a hablar de mí. Y ya estoy hablando de algo mío a partir del carro o de cualquier otro elemento del sueño. Así que lo utilizamos a través del sueño, lo utilizamos a través del movimiento, a través del cuerpo, a través de muchas cosas. Pero seguramente una de las que más fáciles son de usar en terapia es los dibujos. Que cuando la persona, hay muchas partes suyas que no sabe cómo transmitirlas o cómo expresarlas, si se le facilita la posibilidad de la expresión gráfica, suele ser de una riqueza y de una cualidad interna que a veces no tienen las palabras, ¿no? Así que facilitamos mucho que se pueda trabajar con pinturas o con distintos materiales para que se pueda expresar cosas que a veces son inefables o que tienen mucha más dificultad de ser dichas. Pero siempre el segundo paso es como reapropiarse de eso, como entendemos la proyección. La proyección es algo mío que, como no me cabe dentro, lo pongo fuera. Vale, ahora que ya lo he puesto fuera, lo cojo y me lo apropio. A ver, yo soy este dibujo, pero ¿qué me pasa a mí con este rojo? ¿Cómo soy aquí? ¿Qué es esto que veo? Porque esto soy yo. Esto que he pintado no solamente es una expresión artística, estética, sino que es una expresión de mí mismo, es una expresión de mi alma, y en ese sentido ponerle palabras es como llevarlo a la parte apolínea, poder nombrar esa experiencia y codificarla, digamos, a nivel del darse cuenta. Pero es una técnica muy utilizada. Alguna es muy clásica, hay algunos trabajos en Gestalt, como por ejemplo identificarse con un rosal o dibujar un árbol o cosas de esas, que se han utilizado de manera clásica en otros muchos enfoques y que en Gestalt se le saca mucho partido. Y luego, sobre todo con el trabajo con niños, es absolutamente útil, y también con personas que tienen más dificultad o que están más deterioradas
o digamos clínicamente más enfermos, y que desde ahí a veces el lenguaje articulado es casi imposible o demasiado inconexo, y a través de los gráficos, sin embargo, cabe una recuperación del sí mismo que de otra manera sería mucho más difícil. Parece que ya no hay más. Bueno, gracias por aguantarte este tiempo.